Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Silbido de Postas. Para las personas que hasta ahora se sincronizan con nosotros, nos gustaría comentarles que este es un proyecto de podcast donde tratamos temas literarios unidos con los temas sociales. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí junto a nosotros y sean todos bienvenidos. Donde crece la palma y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Esta noche el paisaje soñador se niquela con la blanda caricia de la lumbre lunar. En el monte hay cocuyos y mi balsa que riela va borrando luceros sobre el agua estelar. El fogón de la prora, con su alegre candela, me enciende en oro trémulo como a un dios tutelar, y unos indios desnudos, con curiosa cautela, van corriendo en la playa para verme pasar. Apoyado en el remo, avisoro el vacío, y la luna prolonga mi silueta en el río. Me contemplan los cielos y del agua al rumor alzo tristes cantares en la noche perpleja, y a la voz del bambuco que en la sombra se aleja, la montaña responde con un vago clamor. José Eustacio Rivera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro episodio Tierra Salvaje, Tierra de Promisión. En esta oportunidad vamos a hablar de la poesía de José Eustacio Rivera. Así que, como siempre, Darío Rodríguez, sea usted bienvenido a los micrófonos de Silbido de Postas. Bueno, muchas gracias, Hugo, y saludos a todas las personas que nos escuchan en este momento. Su merced habla de la poesía de José Eustacio Rivera y uno no puede evitar pensar en un tipo como José Lezama Lima, pues no tiene nada que ver, pero siempre decían de Lezama Lima, ¿no? El poeta Lezama Lima, y preguntaban, ¿pero por qué el poeta? Pues por la novela, ¿no? Por Paradiso, pero pues también tenía poesía en su novela. Creo que donde más votó o exhaló poesía fue en su novela, en Paradiso. Yo creo que a José Eustacio Rivera le pasa lo mismo, ¿no? Es decir, hay Sí. mucha poesía. Yo creo que el destilado de poesía de Rivera, donde se puede ver más fino, más cristalino, es en La Vorágine. Pero de todas maneras es innegable que él tuvo una formación como poeta, una primera formación como poeta, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, digamos como versificador, ¿no? O sea, como autor de versos. Y vamos a hablar de eso en el día de hoy, sin negar que La Vorágine también es un dechado de poesía, ¿no? Sí, claro, justamente muchas personas incluso estuvieron preguntándome porque quedaron muy intrigados con la cuestión de por qué nosotros llamábamos a una novela como un libro poético. Entonces Lo es es. importante, sí, claro, y es importante, digamos, aclarar eso porque hay imágenes que prácticamente dentro de la novela son versos, no solo por la forma en que se escriben, sino por la fuerza que tienen. Sí, claro, Entonces es muy importante eso. evidentemente hay un tema literario muy de especialistas y esto, que es la prosodia, ¿no? Es decir, hay una forma de conjugar las palabras y de entender el discurso de la prosa que se acerca poderosamente a la poesía. Pero eso tiene una historia y de eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Efectivamente, Rivera no llega, es decir, a él no se le ocurre la idea del estilo de la vorágine de un día para otro. Él no se encontró eso por ahí en un tamal. Eso es una cosa que está muy trabajada, está muy bien pensada y viene de por lo menos unos 20 años antes
de que él escribiera la novela. Y es ahí a donde quería llegar y donde me quería detener, porque mire que esto, lo que le pasó a Rivera, es un fenómeno muy extendido en nuestro país, que valdría la pena estudiarlo como para una tesis de grado de literatura o para alguien que quisiera hacerle un estudio serio a esto, y es el fenómeno del trampolín de la poesía en los estudios humanísticos. O sea, la persona que estudia humanidades se cree capaz de la poesía o se siente capaz de poder dar el salto poético, ¿no? Y eso le pasó a Rivera, le ha pasado a muchísima gente en muchas generaciones. En el siglo XIX fue la gramática, porque el político, la persona que quería descollar en la vida pública tenía que saber de gramática o tenía que ser un perito en gramática, ¿no? Y Sí, también sí, un señor. poeta. Entonces, su merced recuerda, por ejemplo, casos como el se me ocurre Miguel Antonio Caro, por ejemplo, que él era traductor de los latinos, traductor del latín, y también era un político profesional. José Manuel Marroquín era poeta. Los grandes políticos del siglo XIX en Colombia hacían una carrera en las humanidades y pasaban por la poesía, o sea, tenían que comprobar que también eran buenos poetas, ¿no? Caso también de Rafael Núñez, ¿no? Que pues era Sí. un poeta medio pésimo y eso, pero hizo la carrera poética y también tiene libros publicados, ¿no? No sé qué opina su merced al respecto de esa situación. Hombre, fíjese que, digamos, yo desde un punto muy personal con Rafael Núñez tuve un encuentro bastante interesante. A mí no me pareció un mal ¿Se soñó poeta y con me él? quedo solo con... ¿Se soñó con él o tuvo Se alguna me apareció en experiencia? una pared. Sí, se le iluminó Rafael Núñez. No, fue una cuestión ya de un encuentro de un libro. Lo que pasa comúnmente en las bibliotecas, en las librerías, cuando uno encuentra un libro que está más o menos dañado, que está, digamos, abandonado, entonces uno lo abre y se encuentra con ciertos, ¿cómo explicarlo? Con ciertas joyas literarias a nivel nacional y a nivel internacional que uno no conoce siendo joven, claro, y que del que no se le tiene, digamos, el acogimiento necesario, como, Sí, como se le tienen a otros autores. Justamente yo tuve un encuentro así y me quedé con el poema de Belleza, Llanto y Virtud, que es uno de los poemas más clásicos de Rafael Núñez. sí, es unido a que es Entonces, 6G y por ese, al himno sí, 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 nacional y todo eso, entre ¿no? otros. Entre otros. Entonces, Hay yo, uno horrible que es el cocodrilo, que es una cosa que les recomiendo a las personas que nos están oyendo que jamás lo lean. Eso, así no se hace un poema. Es una rima terrible. No, es terrible. Pero bueno, no, digamos que valoro que lo haya encontrado su merced en la vida, porque de pronto es una oportunidad para entrar en la poesía, ¿no? Así no sea la mejor puerta, ni el libro menos polvoriento, pero pues de alguna forma se puede. ¿Qué le gustó a su merced ese poema? hermano, a ver, yo era muy, bueno, no, no era niño, pues, pero sí, O sí sea, era muy joven. su merced tenía 6 años de edad y leyó. No, no, era joven y me gustó mucho la forma en la que el título se va eh, mandando, no, a ver cómo le explico, el título se va desglosando, es la palabra, a través de todo el poema, además que es un poema extensísimo. Yo en lo personal hasta ahora me estoy acomodando a los poemas extensos porque desde mi mediocridad me parecía lo absolutamente chocante, no sé, sentía un peso encima. Entonces, hasta ahora estoy empezando a encontrar también la belleza en lo extenso, sobre todo en la Sí, poesía. Y ese poema para mí fue un punto de quiebre porque, no sé, de pronto también fue la emoción, el encuentro, qué sé yo. El caso es que cada verso, cada estrofa me simbolizaba a mí algo absolutamente nuevo, un descubrimiento personal.
Y Increíble. entonces eso, sí, es muy curioso. Y eso me hace rescatarlo, eso me hace rescatar a Rafael Núñez. Más allá de que escribió el himno nacional y que el segundo, tercer himno más bonito del mundo y todas esas huevonadas que se inventan. Más allá de eso, lo rescato por ese poema. Ah, Pues es bueno, y curioso, ¿no? Vamos a terminar aquí haciendo una épica de Rafael Núñez, pero no, está bien, digamos, fue su entrada y es totalmente comprensible, ¿no? sí, Digamos claro. que se lo perdonamos, se lo perdonamos. Eh, de hecho, pues Núñez, hasta donde sé y por lo que he podido leer, yo recomiendo mucho siempre un ensayo de Baldomero Sanincano, si lo pueden leer nuestros oyentes, que se titula Bardolatría, perdón, Bardolatría, no, Bardolatría es de Eduardo Carranza, no, perdón, es un ensayo que se titula La poesía de Rafael Núñez o Rafael Núñez como poeta, de Sí, Baldomero Sanincano. Y ahí lo despedaza, ¿no? Lo acaba, ¿no? De igual a igual, además, ¿no? Y la tesis de Baldomero Sanincano es que Núñez quería tener una especie como de perfume de buen político y de político decente, y entonces por eso se volvió poeta. Es innegable que tenía algunas sí, lecturas, ¿no? Él había leído y pues obviamente hizo la carrera humanística, que era lo que me refería, y lo que le pasó a Rivera también, ¿no? sí, Entonces el pasar por un colegio, porque su merced sabe que en el siglo XIX era una lotería poder estudiar bachillerato, ¿no? O sea, los que estudiaban bachillerato eran personas privilegiadas. Y Rivera tuvo esa oportunidad y entonces lo que pasa es que se encuentra, supongo, con una forma de ver la poesía muy engolada, muy alta, ¿no? Que es la poesía declamada, el soneto, las formas clásicas, ¿no? sí, Como sí, sí, es señor. este poema extenso, esta oda de Rafael Núñez, que ojalá nos perdone desde el más allá, pero sí, pues es una oda, es un poema extenso. Y creo que ese fue el encuentro de Rivera con la poesía, a tal punto de que él llega o sea, él empieza como poeta publicando en los periódicos, que es otro fenómeno que se ha perdido, y es la Sí, oportunidad que daban los periódicos, que le daban al poeta joven, no solo para que publicara, sino para que ensayara, o sea, que probara, a ver si se sí, le medía o no, ¿no? que Si se podía o no. lanzara al vacío también, ¿no? Al vacío del público, de la aceptación. Y, Claro, y, de- es muy triste, ¿sabes? Muy triste que eso se haya perdido y no sé si me equivoqué, pero creo que se perdió no hace mucho tiempo, cuando los periódicos dejaron de publicar cuentos o dejaron de publicar poemas, y que era de alguna forma también una salida y también era podría llamarse un flechazo, ¿sí? Digamos yo como poeta sí, joven claro. podría, o como escritor joven, cuentista joven, podría enviar perfectamente mi cuento, mi poema a un periódico y de ahí poder ver la reacción de las personas que me leen y de ahí también empezar a corregirse, empezar a mejorar o al menos dejar de creerse el cuento, si es necesario. Pues de todas maneras, canales para publicación hay más, pero canales decentes no. O sea, lo que ha mermado es la calidad, porque cantidad hay bastante, ¿no? Ahí está Facebook y hay un montón de sitios, sí, donde el poeta joven puede lanzarse y poner todo lo que se le vaya ocurriendo, ¿no? Todas sus No es, ocurrencias. claro, no Eh, es. entonces, digamos que los canales, lo que pasa es que han reducido de su calidad, supongo, ¿no? A lo que su merced se refiere. Sí, 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 sí. Y Facebook es como para los ensayistas, los novelistas, Twitter es para los poetas, que es por versos, y Instagram es para los fotógrafos, las personas que se dedican a la fotografía, al arte visual. Son Sí. medios interesantes. No habrá una red social para fracasados, o sea, para gente que ya, para personas que sepamos que ya no triunfamos en eso, o sea, bueno, no, habría que pensarlo. El caso es que, mire, hay una cosa que me intriga mucho y es que la mayoría de los poemas, de los sonetos de Tierra de Promisión de José Eustacio Rivera fueron publicados en periódicos, es decir, él les puso ese filtro, ¿no? Y Y también hay, hay muchos que no quedaron ahí. Vea que yo les recomiendo también por ahí en las lecturas que he hecho en estos días,
el Instituto Caro y Cuervo tiene un libro donde recoge la poesía no publicada en libro por Rivera. Y déjeme decirle que es, yo creo que el doble de lo que él publicó en libro. Y hay cosas realmente muy interesantes. O sea, hay poesía que vale la pena explorarla, más que la de Rafael Núñez, por lo menos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que sí. No, pero fresco, no se preocupe, no se me azare, no se me azare. Entonces, porque aquí estamos atacando es al Lugo joven, al Lugo que tenía como 7 años de Sí, edad, sí, sí. entonces no hay problema, sí, no hay problema. Entonces, el taller poético de Rivera es el periódico, la prensa. Y él se da cuenta, supongo que por lo que su merced decía hace un momento, es decir, el público reaccionó favorablemente y supongo que también la crítica, porque en esa época la crítica estaba bien sustentada, había espacios para la crítica literaria, entonces me imagino que él dio el salto al libro. Pero quería detenerme un poco en ese Rivera poeta, porque la vocación original de él era ser un poeta, ¿no? Además de ser abogado. O sea, a él no se le pasaba por la cabeza escribir una novela. Sí, sí, es verdad. eh, y es curioso también el paso porque muchas personas quieren pasar de la prosa a la poesía, a lo lírico. Y este hombre encuentra en lo lírico una salida, perdón, en la prosa, en lo prosaico, encuentra una salida y es una salida hacia lo real, porque si estudiamos un poco los poemas de José Eustacio Rivera, nos damos cuenta que hay cosas bastante interesantes, sobre todo en la creación poética como tal, más allá de narrar o de contar el cuento dentro del poema, lo que hace es volverse él mismo el poema. Incluso en el prólogo ya está creando. Pero si no estoy mal, empieza algo así: yo soy un río, soy un gran río. Entonces, eso es muy interesante. Más allá de la creación poética, él lo que busca es también hacer todo como las llanuras desde la parte plana, desde decirle al lector en la cara lo que está sucediendo, lo que él vio, de lo que él fue testigo. Sí, claro, Y encarnándolo, muchas ¿no? O veces, sea, sí, claro, haciéndose él mismo el fenómeno, o sea, el río, la montaña, ese tipo de cosas, ¿no? sí, y justamente es, es muy interesante eso. De por sí también podría ser una especie de descubrimiento, digamos, no en la poesía nacional ni mundial, pero sí en la poesía de Rivera y en la obra de Rivera, porque uno pues se queda con la vorágine y el libro que leímos en noveno, en décimo grado, que la profe nos puso, que el profesor nos puso, y ahí se acaba. Eso es como un libro salvaje, como un libro por allá de la selva. Creo que es colombiano el tipo, ¿no? Sí, sí, sí es colombiano, y ya, se acabó el Sí, cuento. apenas la intuición, sí. Entonces, hay que valorar más a Rivera, sobre todo en estos tiempos. Ya va a pasar un siglo y Rivera no muere. Y dudo mucho que vaya a morir en sus letras. Lo importante sería, eh, no sé, valorarlo más como escritor colombiano, Sí, un justamente. gran escritor colombiano. Claro que sí. De hecho, pues la estructura del libro de Tierra de Promisión tiene mucho de lo que su merced menciona, es decir, no hay hallazgos formales, o sea, no se trata de un tipo que cambió el rumbo de la poesía colombiana, porque no se le olvide que Rivera está escribiendo sonetos cuando está apenas estallando ese fenómeno, esa bomba nuclear llamada León de Grave, ¿no? Uf, Y por otro lado, en Bogotá, claro, es que eso hay que verlo con mucho tino, ¿no? Porque por sí, otro claro. lado, entonces es al mismo tiempo que está surgiendo ese otro fenómeno, esa bomba de hidrógeno llamada Luis Vidales. Entonces, Sí, ellos son realmente los que cambiaron la poesía en Colombia, pero Rivera se refugió en un tono mucho más clásico, digámoslo así, de pronto muy como el simbolismo francés y por herencia del modernismo, porque él había leído el modernismo. Inclusive, yo le cuento una cosa, los prólogos en los libros de poemas, eso es
pura influencia de Rubén Darío. Eso no le busque, o sea, eso es Rubén Darío al 100%. Y de hecho, lo de encarnar o la personificación de las cosas y de los fenómenos, eso también es del modernismo, ¿no? Lo interesante es cómo lo hace Rivera, ¿no? Le leo unos trozos y le leo a su merced y a los oyentes unos trozos del prólogo que su merced mencionaba. Soy un grávido río y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana, y peinando en los vientos el sonoro plumaje, en las tardes un águila triunfadora y salvaje vuela sobre mis tumbos encendidos en grana. Es decir, hay toda una adjetivación que proviene del modernismo, que mire que lo hace mucho mejor Rivera que el propio Guillermo Valencia, ¿no? Que se consideraba una especie como de hijo ilegítimo de Rubén Darío, como el elegido de los dioses y todo eso. Y resulta que Rivera, desde un timbre de voz mucho más sutil, de pronto más Sí, humilde, sí, tiene sí, más sí. fuerza, ¿no? Tiene mucha más fuerza que la ampulosidad de Guillermo Valencia. Entonces, era para decir eso, ¿no? Digamos, la herencia del modernismo, él se forma como poeta y creo que hasta ahí llegaba la ambición de Rivera un poco, ¿no? Porque él tenía su profesión liberal, su profesión de abogado, y creo que Sí. hasta ahí de pronto le llegaba un poco su ambición. Eh, si él hubiera, yo le hago esa pregunta a su merced, si él no hubiera escrito La Vorágine, ¿su merced cree que con solo Tierra de Promisión él habría pasado a la historia de la literatura colombiana? Hombre, no de una forma tan cotidiana, ¿no? De pronto, para algunas personas o para los mismos personas que están muy obsesionadas o que están muy dedicadas a los estudios literarios como tal, a la literatura, pero no de la misma forma, ¿sabes? No de la misma forma de la cotidianidad, de ir a la librería de la esquina, de Sí, claro, no lo ambulante. pondrían a leer en noveno. Claro, primero no No, lo pondrán a leer en noveno y tampoco estaría en la librería ambulante donde, ay, le sí, tenemos la vorágine. No, pero es que yo exacto, estoy buscando otro libro, ¿no? Pero es que vea, está la vorágine y de la vorágine tenemos más de 100 copias. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen claro, tantas copias de la vorágine? Porque es que la vorágine lo ponen en los colegios y la sí. vorágine hay que vender. O sea, Entonces con solo sacamos un Tierra de montón. Promisión, digamos, solo con Tierra de Promisión, Rivera sería una especie como de curiosidad académica. Sí, sí, justamente, como un silbido por ahí, como nuestro programa. Sí, sí, un silbido, me imagino, sí, un silbido de posta, o sea, como una Exacto. escopeta. Sí, Pero, bueno, para no parecer aquí Carlos Antonio Vélez ni parecer Iván Mejía Álvarez, yo le cuento una cosa, que no quisiera hacer polémicas gratuitas. Rivera efectivamente no hizo eso solo, ¿no? Él conoció, digamos, tuvo contacto con algunos círculos literarios, de pronto los que eran más cercanos o los que tenían más familiaridad con su profesión y con su clase social, digamos, ¿no? Y yo reconozco ahí a dos poetas que tuvieron de pronto como una especie de nexo con él. Son poetas que ya no leen mucho, o sea, son poetas que no escribieron La Vorágine, mi hermano. O sea, exacto. gente que de pronto, sí, personas que de pronto están en el limbo del olvido. Uno de ellos es Miguel Rash Isla, que es un poeta que recomiendo, uno de los grandes autores eróticos de la literatura colombiana, y el otro es Eduardo Castillo, que también escribía poemas eróticos. Los tres, Rivera, Miguel Rash Isla y Eduardo Castillo, se conocían y escribían sonetos. Digamos que el fuerte de ellos era esa forma del soneto, ¿no? Dos cuartetos y dos tercetos, ¿no? Que es la forma, Y Dios, la forma sí, clásica señor. del soneto. Entonces, quería mencionarlos porque Rivera de pronto no era de los que se sentaba en la taberna con los panidas, ¿no? ni, ni se sentaba a tomar cerveza con Ricardo Rendón, o sea, o con Luis Tejada, no. No, esto era otro nivel, era otra cosa. Digamos que era gente que se echaba loción y se ponía corbata, o sea, era otra cosa. Y Sí, sí, sí. que también es una corriente de la literatura colombiana
Casualmente, pues lo que pasa es que ellos no quemaron libros en la plaza pública ni se suicidaron con 60 pastillas de Seconal, ¿sí? En el edificio Corquidi, en Cali. Sí, o sea, no eran, sí, no, digamos, no eran los grandes rebeldes Sí, ni sí, sí. proclamaban el nadaísmo como única causa, pero eso, y precisamente por esa razón, porque no tienen una vida escandalosa, de pronto por eso no los hemos leído. Pero recomiendo muchísimo de verdad la lectura de estos poetas de la década del 10 y del 20 en nuestro país, porque son poetas que hay que reivindicar, sobre todo por la fuerza que tienen, Hugo. Es gente que no hace escándalo y esa gente que reserva toda la fuerza para el poema, a mí me parece que son los poetas que valen la pena. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. El que juzga a un poeta por su vida privada y no por su poesía no está juzgando a un poeta, está juzgando a un hombre, lastimosamente. Sí, claro, Entonces, evidentemente. el poeta de silencio, el poeta fuera de la farándula, fuera de la leyenda y del mito, es el que se da a conocer a través de su poesía. Lastimosamente en Colombia leemos más las personas de farándula que las personas que hacen poesía con seriedad. Sin embargo, pues justamente yo aumento ahí la invitación para todos nuestros escuchas de que leamos a José Eustacio Rivera. Y, digamos, para iniciar a leer verdadera poesía, verdaderos autores colombianos, no el mito, no la leyenda. Sí, claro que sí. Y para finalizar ya esta segunda parte de nuestro podcast, de nuestro episodio Tierra Salvaje, Tierra de Promisión, Sí, antes de señor. la despedida me gustaría, al parecer vamos a dejar en la descripción un link para que descarguen el libro de Tierra de Promisión de Rivera. Sí, por cortesía de la Biblioteca Nacional de Colombia, ¿no? Sí, señor, Sí, justamente. señor. Sí, el Y, copyright. Hay que poner. Sí, señor. y vamos a pedirle a nuestros escuchas que dejen en los comentarios de este video algún verso, alguna estrofa o el título de un poema que les haya llamado la atención. Lo importante ahora es leer a Rivera y leerlo también como poeta, no leerlo en noveno, no leerlo en décimo, sino leerlo exhaustivamente y juiciosamente para valorar lo que en realidad hizo Rivera y lo que en realidad es Rivera. Claro que sí. Ah, Pues si su merced me permite terminar con el soneto de los potros, por si no es favor. molesto, listo. Que me parece uno de los grandes poemas de la literatura colombiana y es música pura, o sea, es música así diáfana. Entonces aquí está, ojalá lo podamos leer bien, se titula Potros de José Eustacio Rivera, del libro Tierra de Promisión. Atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa hacen silbar sobre la sorda ruta los huracanes en su crin revuelta. Atrás dejando la llanura envuelta en polvo, alargan la cerviz enjuta y a su carrera retumbante y bruta cimbran los pindos y la palma esbelta. Ya cuando cruzan el austral peñasco, vibra un relincho por las altas rocas. Entonces paran el triunfante casco, resoplan roncos ante el sol violento y alzando en grupo las cabezas locas, oyen llegar el retrasado viento. Ahí está, los potros de don José Eustacio Rivera. Muchas gracias, Hugo. A su merced y muchas gracias a todos nuestros escuchas. Nos vemos mañana, porque mañana vamos a seguir con nuestra tercera parte de la vida y obra del señor José Eustacio Rivera. Entonces los esperamos acá mismo en Silbido de Postes. Un abrazo para todos. Listo, compadre, gracias. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un